El plátano gritó de angustia mientras lo pelaban. Esto no habría sido particularmente digno de mención si no fuera por dos hechos cruciales. Primero, los plátanos no suelen llorar. Y segundo, este plátano en particular era en realidad el dispositivo de comunicación camuflado del almirante Z.X. Plal, comandante supremo de la octava flota de la Confederación Galáctica. El dispositivo había sido colocado cuidadosamente dentro de la lonchera de Max Hopper por un pequeño ser de piel gris que hasta hacía exactamente 42 segundos había estado escondido dentro del refrigerador de Max entre un yogur de aspecto sospechoso y unas sobras de curry de aspecto aún más sospechoso. Sonó el comunicador banana, que era la señal de socorro galáctica universal que se traducía aproximadamente como: «Oh, Dios, parece que me han confundido con una pieza de fruta y ahora mismo me están desmantelando con los incisadores de alguien». El sonido fue seguido por una serie de pitidos, silbidos y lo que solo podría describirse como el equivalente auditivo de gelatina de lima siendo empujada a través de un colador. Max Hopper, un mecánico de 37 años cuya vida hasta el momento había estado notablemente libre de frutas parlantes y extraterrestres escondidos detrás de sus condimentos, hizo lo que cualquier persona razonable haría si se enfrentara a un plátano que gritaba. Lo dejó caer, maldijo en tono alegre y luego lo pinchó con un destornillador cercano. «Supongo que no te importaría explicar por qué estabas gritando», dijo Max con cautela, dirigiéndose a la fruta ahora silenciosa. Se sintió ridículo hablando con un plátano, pero al fin y al cabo, el plátano había empezado. Como era de esperar, el plátano no dijo nada. Sin embargo, el pequeño ser gris que había estado observando desde detrás de la tostadora eligió ese momento para emerger, tirando un salero y provocando que Max emitiera un grito que luego insistiría que era completamente masculino y digno. «Por favor», dijo el extraterrestre en un inglés perfecto, aunque con un acento que sugería que sus cuerdas vocales estaban cerca de las rótulas. «No tenemos mucho tiempo», dijo Max con la mirada fija. El extraterrestre le devolvió la mirada. Tenía enormes ojos almendrados, una pequeña hendidura por boca y medía aproximadamente 1 metro de altura. Además, estaba completamente desnudo, lo que incomodaba a Max de maneras que no podía articular. «Eres un extraterrestre», dijo Max, demostrando su notable don para decir lo obvio. «Sí», respondió el extraterrestre, «mi nombre es impronunciable en tu lengua, pero puedes llamarme Pil». «Pil», repitió Max rotundamente. «Sí, lo seleccioné del repositorio de nombres de tu planeta después de estudiarlo cuidadosamente. Creo que significa amante de los caballos en tu griego antiguo. No me gustan especialmente los caballos. Los que he conocido han sido bastante críticos, pero el nombre tiene una simplicidad agradable». Max decidió no cuestionarlo. Después de todo, cuando un extraterrestre desnudo está de pie en tu cocina después de esconderse en tu refrigerador, la etimología del seudónimo elegido parece bastante último en la lista de preocupaciones urgentes. «¿Por qué estabas en mi refrigerador?», preguntó Max. «¿Y por qué gritaba mi plátano?». «El plátano no gritaba», corrigió Pil. «El dispositivo de comunicación disfrazado de plátano estaba gritando, y yo estaba en su unidad de enfriamiento porque proporcionaba una excelente cobertura mientras evaluaba si usted era el humano correcto». «¿El ser humano correcto para qué?». Pil suspiró. Un sonido como el aire que se escapa de un globo que se había llenado de decepción. «He estado buscando a alguien con tus habilidades particulares. Necesito ayuda de naturaleza mecánica». Max levantó una ceja. Era realmente un mecánico excepcionalmente talentoso. Su taller, Hoppers Fix-It, tenía fama de poder reparar cualquier cosa, desde motocicletas antiguas hasta los aerodeslizadores eléctricos más nuevos, pero no esperaba que su reputación se extendiera a una clientela extraterrestre. «Necesitas que arreglen tu nave espacial», aventuró. «No exactamente», dijo Pil. «Se construyó una nave espacial DA». Y así fue como Max Hopper, en lo que prometía ser un martes completamente normal, se encontró siguiendo a un extraterrestre cojeando a través de su propio taller hacia una esfera azul brillante escondida detrás de su armario de herramientas. El taller era el sueño de un mecánico,
o quizás una pesadilla, dependiendo de la perspectiva que se tenga sobre los sistemas organizacionales. Herramientas colgaban de todas las superficies disponibles, algunas reconocibles para cualquier mecánico de la Tierra, otras modificadas por el propio Max para propósitos esotéricos específicos. El aire olía a aceite de máquina, a residuos de soldadura y a un ligero olor a ozono procedente del trabajo eléctrico. Una motocicleta medio desmontada ocupaba una esquina mientras lo que parecía ser un prototipo de aerotabla se encontraba en un banco cercano. Sus entrañas se abrieron como una autopsia mecánica. Sonido metálico. Fue una llave inglesa que Pil, sin darse cuenta, tiró al suelo con su torpe y cojeante puerta. El extraterrestre hizo una mueca ante el sonido y su enorme cabeza se sacudió por reflejo. ¿Oído sensible? Max preguntó, recuperando la llave inglesa y colocándola nuevamente en su gancho. Todo es sensible. Pil respondió. Mi especie evolucionó en un mundo con estímulos ambientales significativamente menores que el tuyo. Aquí todo es excesivo. Tus colores, tus sonidos, tu gravedad, gruñó Max con compasión. Debe ser como tener una resaca perpetua. No conozco ese término, pero si implica un estado persistente de incomodidad sensorial combinado con pavor existencial, entonces sí, es exactamente así. Resultó que Pil se había estrellado en la Tierra hacía 3 semanas. Su nave sufrió daños irreparables. En el impacto, sufrió una lesión en las extremidades inferiores que lo dejó prácticamente paralizado, según los estándares de su especie. Si bien su gente poseía tecnología avanzada, Pil explicó que no era mecánico ni ingeniero. En realidad, era un xenobiólogo que se dirigía a una conferencia sobre los hábitos de apareamiento de las formas de vida gaseosas cuando una erupción solar inesperada dejó fuera de servicio sus sistemas de navegación. Entonces, necesitas que te construya. ¿Qué exactamente?, preguntó Max mientras Pil señalaba la esfera brillante. Una nave en miniatura, explicó Pil. Y he rescatado los componentes esenciales de mi nave accidentada. El sistema de propulsión, la matriz de navegación y el campo de compresión dimensional están intactos. Solo necesito una estructura que los albergue. Algo lo suficientemente pequeño como para pasar desapercibido, pero lo suficientemente grande como para acomodar mi cuerpo, y necesito a alguien con la intuición mecánica necesaria para ensamblarlo correctamente. Max se rascó la barba, que a sus 34 días de crecimiento había alcanzado el punto en que pequeñas criaturas podrían anidar en ella. Vestía su uniforme de trabajo habitual. Un mono de mecánico verde oliva, con numerosos bolsillos, cada uno con una herramienta específica para un trabajo específico. El mono estaba manchado con diversos fluidos, algunos terrestres, otros ahora aparentemente extraterrestres, y tenía varias quemaduras de accidentes de soldadura. Los usaba porque eran prácticos, duraderos y porque, francamente, la moda nunca había sido su fuerte. Calzaba unas pesadas botas con punta de acero, esenciales para protegerse los dedos de la frecuente caída de las pesadas piezas del motor. Nay podría hacerlo, dijo lentamente, evaluando la tecnología alienígena que tenía delante. ¿Pero por qué yo? Seguramente hay instalaciones gubernamentales con mejor equipamiento. La tez ya pálida de Pil de alguna manera logró volverse aún más pálida. Vuestros gobiernos no deben descubrirme. Me diseccionarían, me estudiarían, usarían mi tecnología para crear armas. No, te seleccioné porque tus reseñas en línea mencionaron tu discreción con respecto a los vehículos inusuales y porque mis escaneos indicaron que posees una inteligencia de resolución de problemas anormalmente alta para un ser humano. Max no estaba seguro de si sentirse halagado u ofendido. Bien. ¿Y yo qué gano con esto? Pil parpadeó con sus enormes ojos. Puedo ofrecerte conocimiento. Los principios fundamentales del sistema de propulsión de mi nave revolucionarían su comprensión de la física. ¿Pagará mi alquiler? El extraterrestre vaciló. Yo también tengo esto. Metió la mano en lo que Max había asumido que era simplemente un pliegue de piel, pero que aparentemente funcionaba como un bolsillo,
produciendo un pequeño cristal que brillaba con una luz interior. En mi mundo, esto se considera una baratija. En el tuyo, el material sería valioso. Max tomó el cristal y lo examinó. Si fuera lo que él pensaba, entonces realmente sería valioso. La vida cambia constantemente. Está bien, dijo finalmente. Te ayudaré. Pero lo hacemos a mi manera y en mi tiempo. Y si alguien pregunta, ¿eres mi primo de Finlandia y tienes un problema de piel? Pil asintió solemnemente. He observado que los humanos rara vez cuestionan las condiciones médicas o las aletas. Y así comenzaron 11 días del trabajo mecánico más extraño que Max había emprendido jamás. Pil proporcionó los componentes centrales con una tecnología tan avanzada que bien podría haber sido magia, mientras que Max diseñó y construyó el marco alrededor de ellos. Trabajaron principalmente de noche, cuando había menos ojos curiosos, y Pil dictaba medidas y configuraciones precisas mientras Max las traducía a forma física. Los 2 primeros días se dedicaron simplemente a comprender los principios básicos de la tecnología alienígena. Pil intentó dar explicaciones que hicieron que el cerebro de Max se sintiera como si lo hubieran pasado por una licuadora hecha puré y luego servido con una guarnición de incomprensión. No, decía Pil, agitando sus manos de 3 dedos en señal de frustración. Los gravitones no invierten la polaridad. Experimentan una transformación de estado de fase a nivel subatómico, creando una burbuja localizada de propiedades dimensionales alteradas. ¿Bien? Max respondería, asintiendo como si esto tuviera mucho sentido. Entonces es como un carburador, pero para la gravedad. Pil suspiraría como alguien obligado a explicarle la mecánica cuántica a un niño pequeño usando solo chicle y cordones de zapatos. Si esa analogía imperfecta ayuda a tu cerebro de primate a conceptualizar el proceso, entonces sí, es como un carburador para la gravedad. A pesar de estos desafíos de comunicación, lograron avances. Para el 4.º día, Max había diseñado un marco básico que pudiera albergar los componentes de rescate de Pil. Para el 7.º, había construido un prototipo que, cuando se activaba, flotaba a 6 pulgadas sobre el piso del taller antes de emitir un ruido chirriante y volver a caer. El generador antigravedad defectuoso emitió un chirrido, seguido por un ruido sordo cuando el prototipo impactó contra el suelo. Eso no debería pasar, observó Pil innecesariamente. No me digas, respondió Max mientras buscaba sus herramientas. La contención del campo está desalineada. Necesitamos recalibrar los condensadores de flujo. Pil parpadeó. ¿Qué es un condensador de flujo? No sé. Lo vi en una película una vez y sonaba técnico, admitió Max. Pero necesitamos realinear el estado de la fase gravitón. ¿Qué es? Creo que puedo modificar una de mis llaves dinamométricas para realizar los ajustes adecuados. Al 9.º día, fueron interrumpidos por una visitante, la vecina de Max, la señora Gladys Peterson, una mujer de 82 años con afición por los gatos, las teorías conspirativas y las visitas sin previo aviso. Max apenas tuvo tiempo de colocar una lona sobre la minave a medio construir y de llevar a Pil hasta un armario de suministros antes de que la señora Peterson entrara por la puerta lateral. Ahora, llamó Maxwell, llevando una cazuela que emanaba un aroma que sugería que contenía al menos 14 tipos diferentes de carnes conservadas. Te traje la cena. Trabajaste demasiado duro, gracias, señora P., dijo Max, colocándose entre ella y el armario, donde Pil sin duda estaba escuchando con sus sensibles oídos alienígenas. No tenías que hacer eso. Tonterías. Un niño en crecimiento necesita su proteína, dijo, aparentemente sin darse cuenta de que Max había dejado de crecer hacía aproximadamente 2 décadas. Su mirada penetrante recorrió el taller, fijándose en el proyecto cubierto y las herramientas inusuales esparcidas por todas partes. ¿En qué estás trabajando? ¿Algo emocionante? Solo una motocicleta personalizada, mintió Max, haciendo una mueca ante lo poco convincente que sonaba. La señora Peterson entrecerró los ojos. ¿De verdad?
Porque habría jurado que anoche vi luces extrañas saliendo de tu garaje. Luces azules. Y oí voces. Debió ser la televisión, dijo Max rápidamente. A menudo la dejo encendida mientras trabajo. No parecía convencida, pero, afortunadamente, cambió de tema. ¿Has oído hablar de las extrañas luces que la gente ha estado viendo en el cielo últimamente? El gobierno dice que son globos meteorológicos, pero yo sé que no es así. Se tocó la nariz con complicidad. Son ellos. Los extraterrestres. Vienen. Del armario salió un sonido sospechosamente parecido a una risa ahogada. Estoy segura de que solo son satélites. O algo así, dijo Max, deseando desesperadamente que no la hubiera oído. Gracias por el guiso, señora P. Pero tengo mucho trabajo que hacer. Ah, claro, querida. No me dejes entretenerte. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Y si ves a algún hombrecito verde, dile que Gladys te manda saludos. Después de que ella se fuera, Phil salió del armario. Sus grandes ojos se entrecerraron con lo que Max había llegado a reconocer como diversión. Hombrecitos verdes, rió entre dientes. ¡Qué estereotipo! No hemos estado en verde durante al menos 7 epopeyas cósmicas. ¿Te parece gracioso? Siseó Max. Sospecha algo. Tranquilo, dijo Phil, dándole una palmadita en el brazo a Max con su mano de 3 dedos. Según mi análisis de tu cultura, las autoridades suelen descartar a las mujeres mayores que creen en visitas extraterrestres. Sus sospechas representan un riesgo mínimo. Max no estaba tan seguro, pero volvió al trabajo de todos modos. Tenían que construir una nave espacial en miniatura. Después de todo, para el 11º día, la nave en miniatura tomó forma de una elegante nave aeronáutica de aproximadamente 1,2 metros de largo. Parecía una especie de cruce entre un avión de combate y una mantarraya, con líneas suaves y una apariencia extrañamente orgánica a pesar de su construcción metálica. Estaba diseñada para albergar cómodamente el pequeño cuerpo de Phil, manteniendo todos los controles necesarios al alcance de sus extremidades superiores funcionales. La cabina era una cúpula transparente que le permitía a Phil ver en todas direcciones, y los controles habían sido modificados especialmente para acomodar sus manos de 3 dedos. El exterior de la nave era principalmente de color plata pulida, con elegantes detalles dorados en las puntas de las alas y lo que Phil llamaba nodos de propulsión, pero que Max consideraba en privado como las partes brillantes donde se produce la magia espacial. Durante esos días de trabajo, la condición de Phil se había convertido en motivo de preocupación. Su especie aparentemente sanaba mucho más lentamente que los humanos, y la parálisis en sus extremidades inferiores no mostraba signos de mejora. Se movía torpemente por el taller, arrastrándose con las extremidades superiores o usando una muleta improvisada que Max le había fabricado. Cuando le preguntaron sobre tratamiento médico, Phil explicó que la única cura efectiva serían los tratamientos disponibles en su mundo natal. De ahí la urgencia de nuestro proyecto, dijo, señalando al Minave. Mi condición no pone en peligro mi vida, pero sin el tratamiento adecuado, la parálisis podría volverse permanente. Esto le dio a Max una motivación adicional para completar el proyecto con éxito. A pesar de la actitud a veces condescendiente de Phil hacia la inteligencia y la tecnología humanas, el alienígena le había cogido cariño. Había algo encantador en la forma en que Phil explicaba con entusiasmo conceptos científicos complejos, solo para exasperarse cuando Max no los comprendía. Inmediatamente, para el 11º día, Max había desarrollado un cariño genuino por el extraterrestre. Phil tenía un ingenio mordaz que a veces surgía en momentos inesperados, y sus observaciones sobre el comportamiento humano a menudo eran hilarantemente precisas. Estaba particularmente fascinado por la colección de tazas de café novedosas de Max, cada una con un juego de palabras terrible diferente. No entiendo, dijo Phil la última noche mientras hacían los últimos ajustes a la mini nave.
¿Por qué un recipiente para líquido caliente necesitaría hacer una broma sobre las funciones corporales? Max sonrió mientras apretaba un tornillo en lo que habían llegado a llamar la mini nave. Pil había insistido en ese nombre después de descubrir que nave significaba barco en portugués y se había encariñado irrazonablemente con el juego de palabras. Y esa es la gracia, Pil. No tiene por qué serlo. Eso es lo que lo hace gracioso. El humor sigue siendo el atributo más desconcertante de tu especie, respondió Pil. Pero había cariño en su voz. La mini nave terminada reposaba en un banco de trabajo en el garaje de Max, reluciendo bajo las luces fluorescentes. Era una hermosa pieza de ingeniería, incluso para estándares humanos, y contenía tecnología que habría hecho llorar de alegría a los científicos de la NASA. La pequeña nave era principalmente plateada con detalles dorados en las puntas de las alas y los puertos de propulsión. A pesar de su diminuto tamaño, transmitía una sensación de poder y velocidad. Pil estaba de pie, o mejor dicho, se inclinaba junto a ella. Sus enormes ojos reflejaban la superficie metálica de la nave. «Es perfecta», dijo en voz baja. «Me has devuelto la libertad». Max, que nunca se sentía cómodo con la gratitud, se encogió de hombros y se dedicó a limpiar la grasa de una llave inglesa. Y era un desafío interesante. Además, ese cristal me preparará bien. Intentas minimizar tu generosidad con fingidas indiferencias, observó Pil. Otro curioso rasgo humano. Deja de psicoanalizarme y haz una última comprobación de los sistemas, se quejó Max, aunque no había verdadera molestia en su voz. Tenemos que asegurarnos de que todo funciona antes de que un pitido repentino lo interrumpiera, no de la mini nave, sino de la muñeca de Pil, donde llevaba lo que parecía ser un simple brazalete, pero que Max había descubierto que era en realidad. Dispositivo multifuncional de comunicación y análisis. ¿Qué pasa?, preguntó Max, notando la repentina tensión en la postura de Pil. ¿Se acerca una nave espacial?, preguntó Pil con voz tensa. Es de gran tamaño y se dirige directamente a este lugar. ¿Tu gente o los Dratsik? En cualquier caso, debemos acelerar el paso. Pil comenzó a activar apresuradamente los sistemas de la miniave, moviendo sus manos de 3 dedos con sorprendente destreza por los controles. Antes de que Max pudiera formular una respuesta adecuada, una que expresara adecuadamente su profunda infelicidad ante la frase acelerar el paso en relación con la aproximación de una nave espacial militar, se oyó un sonido desde afuera. El característico estruendo de numerosos vehículos pesados que se detenían frente a su garaje. Tanto Max como Pil se quedaron paralizados. Esperaban visitas. Susurró Pil, sus ojos, ya grandes, se agrandaron aún más. Max negó con la cabeza, acercándose sigilosamente a la pequeña ventana que daba a la calle. Lo que vio hizo que su estómago realizara una elaborada rutina de gimnasia antes de asentarse cerca de sus rodillas. 3 enormes todoterrenos negros habían aparcado justo frente a su garaje. Entre ellos había un vehículo que solo podía describirse como un tanque, que simulaba, de forma poco convincente, ser un automóvil civil. Hombres trajeados y otros con uniformes militares salían de todos ellos. «Oh, esto no es bueno», murmuró Max, alejándose de la ventana. Nada bueno. Pil ya había entrado a toda prisa en la mini nave, con los brazos y las piernas lesionadas. «Me han encontrado. Debemos partir de inmediato». «Nosotros», repitió Max, elevando la voz a un tono que no había alcanzado desde la pubertad. «¿Qué quieres decir con nosotros? La nave tendrá capacidad para 2 y el segundo tiene unas dimensiones aproximadas a las tuyas», explicó Pil apresuradamente mientras empezaba a activar varios controles. La mini nave cobró vida y las luces parpadearon en su superficie. Había esperado una salida menos apresurada, pero las circunstancias dictaron lo contrario. Se oyeron golpes en la puerta del garaje, seguidos de una voz autoritaria que anunciaba: «Gobierno de Estados Unidos, abra inmediatamente». El cerebro de Max, habitualmente bastante hábil para procesar problemas mecánicos y
Desafíos técnicos, se encontró lamentablemente desprevenido para la situación actual. En el lapso de 30 segundos, trató de calcular la probabilidad de que los agentes del gobierno de afuera supieran sobre Peel, determinar si podía alegar de manera plausible su ignorancia sobre albergar a un extraterrestre y estimar la probable sentencia de cárcel por ayudar e instigar a un extraterrestre. Consideren si lo enviarían a una prisión regular o a alguna instalación secreta del gobierno para personas que saben demasiado. Me pregunto si la señora Petersonen había informado de sus sospechas. Me pregunto qué tan cómodo era realmente el segundo asiento en el mi nave. Los golpes se hicieron más fuertes. Alguien estaba probando la puerta lateral. Ahora es el momento, Max Hopper, dijo Peel con calma. Una vida de interrogatorios por parte de sus agencias gubernamentales, probable encarcelamiento por albergar una ayuda extraterrestre y confiscación definitiva de su cristal o de las estrellas. Cuando se presentó así, realmente no había muchas opciones. Max se zambulló en el segundo asiento de la mini nave justo cuando la puerta del garaje empezó a ceder ante el ataque del exterior. La cabina se cerró a su alrededor con un suave siseo y las manos de 3 dedos de Peel bailaron sobre los controles. Ahora, debo advertirte, agregó Peel, mientras el minave comenzaba a elevarse del banco de trabajo, que hay un 23% de posibilidades de desintegración molecular durante nuestra primera brecha atmosférica. Ahora dime, gruñó Max. Si te sirve de consuelo, la desintegración sería instantánea e indolora, ofreció Peel, aparentemente creyendo que esto era tranquilizador. De verdad que no lo es. Afuera, la puerta del garaje finalmente cedió, y hombres armados y con rostros severos entraron en tropel, justo a tiempo para ver la mini nave dispararse hacia el techo a una velocidad imposible. Hubo un momento justo antes del impacto en el que Max estuvo completamente seguro de que estaba a punto de morir entre los restos en llamas de una mini nave alienígena incrustada en su propio techo. Pero en cambio, ocurrió algo fascinante. El techo pareció partirse como agua a su alrededor. Las moléculas se deslizaron y luego volvieron a unirse después de atravesarlo. No es que se estrellaran contra el techo. Más bien, lo atravesaron como si fuera una simple insinuación de materia en lugar de material sólido. Desplazamiento molecular por cambio de fase, explicó Peel, al notar la expresión de asombro de Max. Pero la nave altera temporalmente el estado cuántico tanto de sí misma como de cualquier materia intermedia, permitiéndoles atravesarse sin sufrir daños. Eso es imposible, Max, dijo, observando cómo su garaje, y de hecho, todo el pueblo de Millfield, Ohio, se encogían rápidamente bajo ellos. Según tu física, sí, coincidió Peel. Según la física real, simplemente improbable. Y entonces estaban en el aire. La mini nave aceleraba a una velocidad que debería haber convertido a Max en una pasta fina contra el respaldo de su asiento. Por alguna razón, no lo hizo. En cambio, solo sintió una suave presión mientras la Tierra se desplomaba bajo ellos a una velocidad alarmante. Nunca había salido de Columbus, dijo Max débilmente al hacerse visible la curvatura de la Tierra. Y mucho menos de la Tierra. ¿Colus?, preguntó Peel, todavía concentrado en los controles. Ah, tu asentamiento. No te preocupes. Sospecho que te adaptarás bastante bien a los viajes interestelares. Tienes la curiosidad de un ingeniero y un sistema cardiovascular sorprendentemente robusto. Gracias. Max no estaba seguro de si eso era un cumplido. El azul de la atmósfera de la Tierra comenzó a oscurecerse hasta convertirse en el negro del espacio y las estrellas se hicieron visibles como brillantes puntos de alfiler contra el vacío. Fue la cosa más hermosa que Max había visto jamás. La curva de la Tierra debajo de ellos, un mármol azul, blanco y verde contra el negro infinito, era al mismo tiempo imponente y aterradora. Max, que nunca se había considerado particularmente poético, se quedó sin palabras. «¿Es la primera vez que veo tu planeta desde el espacio?», preguntó Peel apartando la mirada momentáneamente de los controles. ¿Qué lo delató? Max respondió en voz baja.
¿Fue mi expresión de sorpresa o el hecho de que estaba agarrando el asiento con tanta fuerza que dejaba marcas permanentes en mis dedos? Ambos, más la frecuencia cardíaca elevada, la dilatación de las pupilas y las pequeñas vocalizaciones que estás haciendo que suenan como las de un roedor angustiado. No lo soy, empezó Max, pero se detuvo al darse cuenta de que, en efecto, había estado emitiendo un gemido agudo. Se aclaró la garganta. Es más grande de lo que esperaba. El espacio, quiero decir, la Tierra parece tan pequeña. Una reacción comprensible, dijo Pil, con su voz más suave de lo habitual. Mi especie tiene una respuesta similar la primera vez que vemos nuestro mundo desde arriba. Hay algo universalmente humillante en la experiencia. El momento de reflexión filosófica se vio interrumpido por una repentina y estridente alarma procedente del panel de control del MINAV. Una luz roja empezó a parpadear de forma amenazante. Oh, dijo Pil de repente. Debería mencionar otro pequeño detalle. Maxon, que estaba empezando a comprender que los pequeños detalles de Pil rara vez eran pequeños y a menudo implicaban peligro existencial, apartó la mirada de la espectacular vista. ¿Y ahora qué? El cristal que te di, en realidad es el equivalente galáctico de un sello real. Más específicamente, es el sello real del emperador de la Confederación Dratzik. Pil tuvo la decencia de parecer algo disculpado. El mismo emperador que declaró la guerra a la Confederación Galáctica hace aproximadamente 3 semanas en vuestra tierra. Max lo miró fijamente. ¿Me estás diciendo que ahora estás en posesión de una propiedad robada de extraordinaria importancia política que podría considerarse un acto de guerra en al menos 26 sistemas estelares? Sí, eso es exacto. Y la gente que acaba de entrar en mi garaje. Lo más probable es que sean agentes de mi gobierno que rastrearon mi señal de socorro y querían recuperarme a mí y al sello, o posiblemente agentes de los Dratzik que querían recuperar la propiedad de su emperador y eliminar a cualquier testigo. Los uniformes no me dieron suficiente información para estar seguro. Max cerró los ojos y contó hasta 10. Cuando los abrió, todavía estaba en una nave espacial en miniatura que abandonaba rápidamente la órbita de la Tierra, pilotada por un extraterrestre paralizado que aparentemente lo había involucrado en un incidente político interestelar. Hoy será uno de esos días. ¿No? Dijo resignado. Técnicamente, en el espacio, el concepto de día se vuelve bastante fluido, respondió Pil. Pero sí, sospecho que el futuro inmediato nos deparará numerosos desafíos. Como para subrayar esta afirmación, en la consola del MINAVE empezó a parpadear una luz de advertencia. Pil lo estudió con una expresión que no ayudó en nada a la confianza de Max. Interesante, dijo el extraterrestre en un tono que sugería exactamente lo opuesto a tranquilizador. Parece que un crucero militar acaba de emerger del hiperespacio a unos 13.000 kilómetros detrás de nosotros. Déjame adivinar, dijo Max. Nada amigable. Las marcas sugieren que pertenece a la Confederación Dratzik. Así que no, nada amigable. La mina aceleró aún más. Las estrellas comenzaron a difuminarse a su alrededor mientras Pil activaba lo que había descrito antes como algo no tan rápido como la luz. Pero, por favor, no me pidas que te explique el motor físico. Espero que no tuvieras ninguna cita urgente en la Tierra, dijo Pil con tono conversacional mientras huían de una nave de guerra alienígena hacia las profundidades del espacio. Esto puede llevar un tiempo. Max pensó en su apartamento vacío, su negocio de garaje en crisis y la cita que había programado a medias para el viernes con una mujer que ya había reprogramado 2 veces. Nada que no pueda esperar, decidió. Mientras se alejaban a toda velocidad del único hogar que había conocido, perseguidos por fuerzas alienígenas que no entendía, envueltos en un conflicto del que no sabía nada. Max Hopper tuvo una repentina revelación. Por primera vez en su vida, las cosas eran realmente interesantes. Aterradoras, sí, potencialmente fatales, casi con toda seguridad, pero definitivamente innegablemente interesantes. Él solo esperaba que la mini nave tuviera un baño. El crucero militar que los perseguía era una nave imponente,
llena de ángulos agudos y protuberancias amenazantes que no tenían ninguna función aerodinámica perceptible, pero que sin duda lograba parecer intimidante. Era aproximadamente del tamaño de un pequeño portaaviones terrestre, aunque significativamente más armado, con puertos de armas que salpicaban su superficie como granos metálicos en la cara de una nave de guerra adolescente particularmente agresiva. «Están cargando armas», anunció Peel, con voz tranquila, como si estuviera comentando un cambio particularmente leve en el clima. «¿Puedes ir más rápido?», preguntó Max, observando cómo la distancia entre ellos y el crucero disminuía a un ritmo alarmante. «Técnicamente, sí», respondió Peel. «En la práctica, activar el acelerador de emergencia probablemente rompería varios sistemas vitales que tardamos 15 días en construir». 11 días, corrigió Max automáticamente. 15 en el calendario pliano. En cualquier caso, la acción evasiva parece nuestra mejor opción. Las manos de Peel se movieron sobre los controles, y la mini nave se desvió repentinamente hacia la izquierda. Luego giró en el patrón de corcho que dejó el estómago de Max a varios miles de kilómetros de distancia. Un brillante rayo de energía silbó a través del espacio que habían ocupado milisegundos antes. Si hubieran mantenido su rumbo original, la mini nave no sería más que una nube de partículas sobrecalentadas en rápida expansión. «Estuvo cerca», exclamó Max al recuperarse lo suficiente para hablar. «De hecho, sus sistemas de armas parecen estar calibrados para objetivos más grandes. Esto nos da una ligera ventaja en maniobrabilidad». Peel ejecutó otra maniobra evasiva aparentemente imposible. Esta vez, hundiendo la mini nave en un picado pronunciado respecto a su rumbo anterior. Durante los siguientes minutos, su vuelo continuó de esta manera. El crucero Drazik disparaba, Peel esquivaba y Max se esforzaba por no vomitar dentro de su casco. Justo cuando parecía que podrían escapar, Peel emitió un pequeño sonido de angustia. «¿Qué? ¿Qué pasa?», preguntó Max, temiendo la respuesta. «Nuestro motor de cambio de fase se está sobrecalentando. La hemos llevado más allá de sus parámetros de diseño». Peel tocó una pantalla que parpadeaba en rojo urgente. «Necesitamos aterrizar y hacer reparaciones o nos arriesgamos a una falla catastrófica del sistema». Max miró a su alrededor, al infinito vacío que los rodeaba. «¿Aterrizar exactamente dónde?» «Estamos en medio de la nada». Peel señaló un pequeño punto azulado en la distancia. «Esa luna debería tener suficiente atmósfera y gravedad para nuestras necesidades. Está aproximadamente a 32 minutos de distancia a nuestra velocidad actual. ¿Qué hay de ellos?». Max señaló con el pulgar hacia el crucero que los perseguía. «Parecen estar experimentando sus propias dificultades de propulsión». Peel sonaba casi petulante. «Nuestra última maniobra los obligó a ejecutar un giro de alta energía que forzó sus motores. Siguen siguiéndonos, pero a velocidad reducida. Así que, podríamos llegar a esta luna antes de que nos alcancen. Quizás. La probabilidad es de aproximadamente el 63,4%. No me gustan esas probabilidades. ¿Preferirías que mintiera para que te sintieras mejor?». «Sí, de hecho lo haría». Peel lo consideró por un momento. «Muy bien. Creo que me lastimé varios músculos de la flexibilidad moral». Como a medida que se acercaban a la luna, Max pudo ver que efectivamente era habitable, con lo que parecían ser océanos, masas de tierra e incluso manchas de vegetación visibles en su superficie. Era mucho más pequeña que la Tierra, quizás un cuarto del tamaño, pero evidentemente capaz de albergar alguna forma de vida. «¿Está habitada?», preguntó Max mientras iniciaban su descenso hacia la atmósfera lunar. Y, mínimamente, Peel respondió, «principalmente por colonos de varios mundos que prefieren el aislamiento. Mantienen una política de estricta neutralidad en la política galáctica, lo que debería beneficiarnos». La minave se estremeció al entrar en la atmósfera. El viaje, antes tranquilo, se volvió turbulento al encontrar resistencia. Las manos de Ville se movieron con destreza sobre los controles, estabilizando el descenso.
Pero Max supo por su expresión que la nave tenía dificultades. Algo se estropeó en el compartimento del motor. Un sonido que no requería traducción entre especies para ser reconocido como una muy mala noticia. Es el regulador de cambio de fase que falla, dijo Pil con gravedad. Tenemos que aterrizar ya. La superficie de la Luna se precipitaba hacia ellos a una velocidad que parecía significativamente mayor de la que Max habría considerado óptima para no morir en un choque en llamas. Bajo ellos se extendía un vasto bosque color índigo, interrumpido solo por claros ocasionales y lo que parecía ser un pequeño asentamiento en la distancia. Apunta a ese claro, sugirió Max, señalando una abertura considerable en el dosel del bosque. Estoy apuntando, respondió Pil apretando los dientes, o lo que parecían dientes en su especies. Max nunca tuvo del todo claro cuál era la situación dental del extraterrestre. Los controles de dirección responden lentamente. La mina continuó su rápido descenso y el claro se hacía cada vez más grande ante sus ojos. Por un momento, pareció que podrían lograrlo, pero entonces otro ruido alarmante surgió del compartimiento del motor y el barco se inclinó bruscamente hacia la derecha. «Prepárense para el impacto», gritó Pil mientras se precipitaban hacia el bosque en el borde del claro. Max apenas tuvo tiempo de obedecer antes de que el minave se estrellara contra las ramas más altas de los árboles índigo. El impacto fue menos violento de lo que temía. El casco exterior del barco se mantuvo unido, pero estaban lejos de lograr un aterrizaje suave. Rebotaron y se deslizaron por el bosque, cortando ramas y arrancando árboles más pequeños antes de detenerse finalmente en otro claro más pequeño. Por un momento, el silencio reinó en la cabina, interrumpido únicamente por el siniestro silbido y el estallido de los sistemas dañados al enfriarse. «¿Estás herido?», Pil preguntó con voz ronca. Max hizo un rápido inventario mental de las partes de su cuerpo. Todo parecía estar presente y funcionando, aunque magullado. «Estoy bien. Eres funcional, aunque creo que puedo haber agravado mis lesiones existentes». Pil intentó moverse e hizo una mueca. «Sí, definitivamente exacerbado». Abrieron con cautela la cabina, que se soltó con un suspiro hidráulico de alivio, como si la propia nave estuviera contenta de haber sobrevivido. El aire que los recibió era sorprendentemente terroso, tal vez un poco más rico en oxígeno, lo que le daba a todo una claridad ligeramente mayor, pero respirable. La temperatura era fresca, pero cómoda. Max salió primero, sus botas se hundieron levemente en la esponjosa cubierta de suelo de color azul púrpura que no era exactamente hierba, pero cumplía una función ecológica similar. Se giró para ayudar a Pil, que estaba teniendo dificultades con su movilidad ya limitada. «La nave no luce muy bien», observó Max mientras ayudaba al extraterrestre a salir de la cabina. La mini nave había sufrido daños externos importantes cuando un ala fue prácticamente arrancada. El casco estaba abollado en varios lugares y un fino rastro de líquido azulado se filtraba desde algún lugar debajo. «Pero es reparable», dijo Pil, examinándolo con ojo crítico. «Los sistemas centrales parecen intactos. Con tus habilidades mecánicas y los materiales adecuados, podríamos tenerlo funcionando nuevamente en un plazo de 6 a 8 días. 6 a 8 días. Pil, hay un buque de guerra enemigo ahí arriba buscándonos. De 5 a 6 si trabajamos eficientemente». No ayuda el lado de Pil. El crucero Dratsik necesitará establecer órbita y luego desplegar equipos de búsqueda. Dada la población limitada de esta luna y sus densos bosques, encontrarnos no será fácil para ellos. Tenemos algo de tiempo. Max estaba a punto de seguir discutiendo cuando un sonido proveniente del borde del bosque llamó su atención. Algo se movía entre la maleza. Algo grande. «Deberíamos escondernos», susurró Pil, abriendo aún más sus enormes ojos. Pero antes de que pudieran moverse, 3 figuras emergieron de los árboles. No eran humanos ni tampoco especies completas. En cambio, se parecían a anfibios bípedos con piel verde azulada moteada y elaborados aparatos de respiración unidos a sus caras anchas y planas. «Saludos, forasteros»,
dijo el más alto con voz gorgoteante. Bienvenido a Bellarius Miner. Soy el jefe de Estación Glor. Nuestros sensores detectaron su aterrizaje. Max y Pil intercambiaron miradas. Nos disculpamos por la llegada inesperada, comenzó Pil diplomáticamente. Nuestro barco ha experimentado dificultades técnicas y está siendo perseguido por un crucero Drazik, interrumpió Gorp. No era una pregunta. ¿Y tú cómo lo hiciste? Max empezó. Nuestros sensores también los detectaron. Pronto enviarán fuerzas terrestres. Gorp hizo un gesto a sus compañeros. Ven con nosotros rápidamente. Sin mejores opciones, siguieron a los anfibios a través del bosque hasta una instalación subterránea oculta. En el interior había una bulliciosa bahía de reparaciones llena de varias naves espaciales en diferentes estados de ensamblaje. ¿Tus mecánicos? Max preguntó incrédulo. El mejor del cuadrante, respondió Gorp con inconfundible orgullo. Nos especializamos en reparaciones para quienes prefieren la discreción. Taller de desguace espacial, tradujo Max. Entiendo. Durante los siguientes 3 días, Max trabajó junto a los mecánicos alienígenas para reparar el minave mientras Pil, postrado en cama con sus heridas empeoradas, brindaba orientación técnica. Los velarianos demostraron ser ingenieros increíbles. Sus manos de 6 dedos se movían con una precisión asombrosa. Mientras tanto, los grupos de búsqueda de Drazik peinaban los bosques. 2 veces se acercaron peligrosamente a la instalación oculta, pero la tecnología de camuflaje del bellariano los mantuvo ocultos. En la 4ª mañana, mientras Max estaba haciendo los ajustes finales al sistema de propulsión, Gorp se le acercó con algo que parecía una tableta. Hemos analizado el cristal que llevabas, dijo. Deberías ver esto. Max miró la pantalla y frunció el ceño. No entiendo estas lecturas. Es falso, explicó Gorp. Una réplica de alta calidad, sin duda, pero definitivamente no es el sello real del emperador Silch el Flatulento. La mente de Max dio vueltas. Pil dijo, puede que tu amigo estuviera mal informado, o que Gorp dejara la insinuación en el aire. Al ser confrontado, Pil admitió la verdad. El cristal era, en efecto, una baratija sin valor. La Confederación no los perseguía por robo. Iban tras Pil porque había transmitido accidentalmente investigación clasificada sobre formas de vida gaseosas a los destinatarios equivocados durante los preparativos de la conferencia. Así que el crucero militar, los agentes del gobierno irrumpiendo en mi garaje, empezó Max. Simplemente intentan contener una posible fuga de información, terminó Pil con timidez. El comunicador banana era mi superior intentando advertirme. Puede que haya exagerado. La mini nave finalmente fue reparada. Sus sistemas ahora mejorados con tecnología velariana. Mientras se preparaban para partir, Gorp le entregó a Max un pequeño dispositivo, un traductor universal y un mapa galáctico. Puede que los necesites. Gracias, dijo Max, estrechando la mano palmeada del anfibio. Por todo. ¿A dónde vamos ahora? Le preguntó a Pil una vez a bordo de la mini nave. A cualquier parte, respondió el alienígena. El universo es vasto, y siempre he querido un asistente de investigación. Mientras se alejaban de Bellarius Miner, el crucero Drazik apareció en órbita sobre ellos. Por un instante aterrador, Max creyó haberlos visto, pero luego el crucero simplemente continuó su patrulla. No pueden vernos, explicó Pil, palmeando el dispositivo de camuflaje recién instalado. Somos invisibles para sus sentidos. Entonces, ¿somos libres?, preguntó Max. Por supuesto, confirmó Pil. Libres para explorar los rincones más fascinantes de la galaxia. Con tus habilidades mecánicas y mis conocimientos científicos, podríamos hacer descubrimientos extraordinarios. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Max Hopper, quien una vez fue un mecánico de un pequeño pueblo con un negocio en quiebra, se convirtió en el primer humano en documentar los cristales cantores de Alter Prime, las ciudades flotantes de Eridani IV y las nebulosas dilatadas en el tiempo del brazo de Perseo.
Lo que ni Max ni Pil comprendieron mientras se aventuraban por la vasta extensión del espacio fue que el cristal, la baratija supuestamente inútil, en realidad no lo era en absoluto. Si bien no era el sello real del emperador Jásico, era algo mucho más valioso. El billete ganador de la Lotería Galáctica, de aproximadamente 16.000 millones de créditos. El crucero militar que los perseguía no era Dratsik, sino la patrulla de premios de la Comisión de la Lotería Galáctica, que intentaba desesperadamente entregar sus premios antes de que venciera el plazo de reclamación, y los agentes del gobierno que habían irrumpido en el garaje de Max, representantes de las editoriales que buscaban espacio en la casa, que intentaban entregarle uno de esos cheques de gran tamaño y un ramo de rosas estabilizadas molecularmente. Pero esa, como dicen, es una historia para otro Parsi. Preferiblemente una donde la ironía cósmica no sea tan cruel y donde los plátanos sepan que no deben gritar cuando se les pela. Después de todo, es un hecho bien conocido en toda la galaxia que a los 42 años, debería saberlo.